Bueno, déjenme comentarles que tenemos la presencia del doctor Junimeas Wong. Él es creador y fundador en 1991 del CIDETEC, actualmente investigador emérito de este centro de investigación, y obtuvo un segundo lugar. Yo le hubiera dado el primero, pero un segundo lugar en el Premio Alejandrina 2015 por la trayectoria científica y académica, y esto debido a que ha dedicado gran parte de su vida para articular una serie de esfuerzos en la generación e intercambio de conocimientos que tiene un valor extraordinario, que todavía no le damos el clavo en muchos sentidos y que todos deberíamos estar trabajando en ellos. Me anticipo a señalar que desde hace muchos años con esta visión se empezó en lo que hoy discutimos tanto con este programa Base Cero, que implica evitar duplicidades. Bueno, pues en eso nuestros investigadores como usted están trabajando desde hace un buen tiempo y esto le aporta mucho al país. Doctores, bienvenido a su casa, buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación a platicar con ustedes. Este esfuerzo en el que usted está empeñado y por el cual tiene un reconocimiento tan importante, ha implicado picar piedra en el desarrollo de una nueva cultura que es imprescindible para poder tener un alto nivel de eficiencia y desarrollo económico y social, doctor. Exactamente, bueno, usted dio sobre el clavo, ¿sí? Un poco la misión que me he fijado cuando llegué en México en 1978, es decir, que ya un poquito más de 35 años. Primero, mi misión era enseñar la electroquímica, de hacer investigación, desarrollo tecnológico en electroquímica en México. Era un área muy desconocida. En México, yo creo que estábamos como menos de 5 investigadores en esta disciplina. Entonces, el gobierno mexicano me invitó en una institución de investigación de apoyar la creación de su laboratorio en electroquímica y lo hicimos. Después, otra institución me invitó a crear su laboratorio también de electroquímica, el área de electroquímica en la Universidad Autónoma Metropolitana. Allá pasé 10 años. Pero como tengo una formación inicial de ingeniero, siempre, además de investigador, quiero que los conocimientos se apliquen. Entonces, hace 30 años iniciamos proyectos en vinculación con la industria. Es decir, que no solamente se hace investigación, se forma tesis de estudiantes de maestría, doctorado, se publica, se patenta, pero hay que encontrar problemas, necesidades de desarrollo en el país, ¿no? Y afortunadamente, encontramos empresas con ganas de innovar, con ganas de mejorar sus tecnologías. Entonces empezamos una serie de proyectos con estas empresas y ha sido muy satisfactoria esa experiencia. Como usted dice, es picar piedras porque no había una cultura en las universidades de tener una relación con las empresas. Y más bien era una cultura, doctor. Yo me acuerdo hace ya algunos ayeres, por ejemplo, en la UNAM se cuestionaba el voltear hacia las empresas, ¿no? Se pensaba que no teníamos que hacer nada en las empresas e incluso formaba parte del discurso político. Costó mucho trabajo entender estos nuevos conceptos y, lo más importante, avanzar en ellos. Así es. Yo creo que hemos vivido una cultura inicial universitaria en el cual hacíamos ciencia para la ciencia. Y el prestigio de los investigadores se basaba, y aún creo que se basa en el presente, tenemos mucho que hacer, sobre la cantidad de publicaciones que hacen. Yo creo que en muchos países donde se hace una cultura de innovación,
ahora el prestigio de un investigador se hace sobre sus números de patentes y sobre el número de desarrollos tecnológicos y de innovación que está haciendo y que se está aplicando. Los países más innovadores, por ejemplo, podemos decir por ejemplo, Israel, Corea, se premian más a los investigadores que hacen innovación y que tienen relaciones que nada más publicaciones. Sí, incluso el otro día revisaba yo un material sobre el Sistema Nacional de Investigadores, donde habría muchos, no sé cómo llamarles, a lo mejor trucos, ¿no? Precisamente para inflar currículums, que no es precisamente el avanzar realmente en la investigación, pero la investigación para llegar a aplicaciones, para llegar a desarrollos, y en ese sentido ha habido por ahí una crítica fuerte. Pero, doctor, ¿qué tanto nos falta? Yo veo y a veces me desespero. No, es que el camino que falta es enorme. Mire, aquí tenemos 76 universidades, y de las 76 universidades, pues si manejamos 10 universidades con una visión del concepto de vinculación, de educación dual, ¿no? A través de la vinculación con las empresas y demás, pues la verdad son muchas. Y esto es algo que nos inquieta, máximo en este mundo global que va caminando más rápido de lo que nosotros educamos. Yo creo que estamos avanzando y además avanzamos bajo una necesidad, porque 50% de la economía, los productos que se venden son productos de innovación. ¿Sí? Usted maneja, por ejemplo, un teléfono celular, pues todos los años cambian. Y entonces 50% de lo que se vende son los nuevos modelos. ¿Sí? Entonces en todos los otros productos que se venden, pues hay una innovación, aunque sea una inversión pequeña, pero hay una innovación. Es decir, que hay cambios. ¿Sí? Y culturalmente el mercado ya se acostumbró a estos cambios. ¿Sí? Entonces hay una necesidad que todos participemos en generar estas innovaciones. Entonces, ¿por qué digamos, no se avanza tan rápidamente en México? Entonces, si me da un minuto para explicarle que es una cuestión cultural, pero la cultura viene de tradiciones muy dentro de la universidad y dentro de la adquisición de los conocimientos que, digamos, pone un poquito de dificultades a este cambio que es cultural. Primero, si ven, tenemos una clasificación de los doctores, ¿no? que publican. Pero en México, por ejemplo, en las universidades, a los doctores, al grupo de doctores se define en las universidades como el claustro doctoral. ¿Sí? Entonces usted puede ver desde los nombres, desde la terminología, que tenemos una formación, digamos, a nivel de terminología eclesiástica, de origen. Entonces, esto viene de la separación del espíritu y de la materia. Entonces, solamente los que pueden adquirir conocimientos o desarrollar conocimientos es una clase social, inicialmente. La iglesia, los reyes, los que están en el poder. Entonces, tenemos una universidad y una escuela eclesiástica allá, ¿sí? Y que se conserva. O sea, que aún aplicamos el nombre de claustro doctoral. Y hay unos países que dicen, ok, el doctorado, bueno, es un PhD, ¿no? ¿Qué significa PhD? Es un doctorado en filosofía. ¿Sí? Aún que hago un doctorado en ingeniería, y se dan el título de doctorado en filosofía. O sea, que aún estamos en una separación del espíritu. Entonces tenemos a nivel de la civilización, y hay países que han evolucionado mucho más rápidamente y países que no tuvieron que evolucionar porque no viven esta separación de espíritu con la materia.
teníamos entonces un grupo de doctores, ¿sí? Cuya propiedad es el conocimiento, ¿sí? Y tenemos el grupo de los gremios, los maestros, ¿sí? Los maestros de una especialidad, ¿sí? El maestro albañil, el maestro, etcétera, que eran los ingenieros, ¿no? Realmente. Entonces, ellos que se ocupaban de la materia y de hacer las cosas, pues no era la misma clase que los filósofos, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahora que le estamos diciendo a los doctores, pues tienes que vincularte, pues es como no está dentro de mi cultura esto, ¿sí? Entonces ven que tienen raíces mucho más profundos, no es por decreto así, entonces hay que cambiar paradigmas, ¿sí? Eso es lo más complicado. Entonces estos paradigmas se van a tener que cambiar porque por necesidad se va a tener que hacer. Muy bien, bueno, pues de este tamaño, los retos, los desafíos que en su vida se ha propuesto el doctor Johnny Meas, un esfuerzo que ha sido titánico y que todavía tiene mucho que hacer por delante, porque efectivamente se trata de cambiar toda una cultura, que hay que hacerlo a través de esto, darles la voz para que llegue a toda la gente, para que lo entendamos, para que aprendamos, y esto me refiero al mensaje que debemos hacer llegar a todas las universidades y a los centros de educación y a las familias, porque también las familias representan una gran atadura muchas veces para que los jóvenes puedan salir adelante en ese sentido. Tenemos que cambiar todos, entender cuáles son las características de estos tiempos, del que una gente emblemática pues es usted, doctor, y razón por la cual lo felicitamos. Entendemos y valoramos ese esfuerzo. Una consideración final, por favor. Pues yo creo que hay que seguir motivando a todas las nuevas generaciones, a los investigadores, para que hagan investigación y desarrollo tecnológico, así como entrar en una sociedad del conocimiento y de innovación. Muy bien, pues doctor, nos felicitamos de que se encuentre usted con nosotros, con este apoyo que es fundamental para salir adelante. Muchísimas gracias. A ustedes. Gracias, y Javier, nos vamos a Tráfico y Clima aquí en Panorama Informativo Querétaro.